Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Real Estate y Negocios en México. Hoy quiero hablar de un tema que se encuentra en la intersección entre el real estate y la expansión de un negocio en particular del mundo de los restaurantes. Y en realidad hemos estado abordando este tema de manera muy reciente. Hemos explorado precisamente algunos temas que me han dejado con un extraordinario conocimiento. Tuvimos el podcast pasado a un amigo muy querido, empresario, restaurantero, que lleva más de 10 cocinas a un nivel impresionante, totalmente exitoso. Alejandro Ruiz nos dejó muchas enseñanzas sobre cómo combinar la tradición con la innovación y cómo utilizar la intuición y el sentido común para expandir un negocio. Así que hoy quiero profundizar en estos elementos que nos ayudaron a desarrollar un tema desde la perspectiva del real estate y la expansión. Sobre todo para aquellos empresarios, emprendedores que están iniciando un negocio restaurantero y necesitan estos elementos para poder crecer en un crecimiento sostenido. Cuando hablamos de expandir un negocio, particularmente hablando de restaurantes, que es un tema muy complejo, es crucial entender que la ubicación es uno de los factores más determinantes, y esto cumple con la fórmula del real estate: location, location, location. Y esto fue sin duda un tema muy exitoso para Alejandro, quien mencionó que él seguía mucho de la intuición y el sentido común, que es clave para elegir un lugar adecuado y al mismo tiempo generar esa necesidad en los clientes, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto en el contexto de real estate? Primero, debemos considerar el mercado local. Es fundamental analizar la demanda y al mismo tiempo la competencia en la zona. Antes de invertir en un nuevo local, hay que plantearse una pregunta. ¿Qué pasa con el flujo constante de clientes potenciales? ¿Qué tipo de clientes son? ¿Es una zona en crecimiento, con potencial? ¿Cómo se ha desarrollado el área en términos, por ejemplo, de infraestructura, de servicios? Estas son preguntas que son esenciales para que puedas planteártela como emprendedor y debas sobre todo considerar tomar una decisión en función de esas respuestas. Indiscutiblemente el conocimiento del mercado te va a dar la posibilidad de generar precisamente un negocio exitoso. Y hablar, por ejemplo, de cómo se refleja esa elección del inmueble. Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante quizá con una oferta gastronómica tradicional o fusión, que evidentemente celebra una cocina con ciertos tintes o con cierto mundo de experiencia, ¿no? Hay que ubicar un espacio histórico o un edificio con personalidad, con carácter, un carácter arquitectónico que te permita hacerlo distintivo. Este tipo de decisiones no solo enriquecen la experiencia del cliente, sino también añaden un valor a la marca, a la reputación, a la diferencia de la competencia, y no muchas veces necesitas de gran inversión de renovación, simplemente de poner en funcionalidad y con un gran diseño si el inmueble tiene carácter. Alejandro también nos habló cuándo es el momento de avanzar hacia otro proyecto. Desde ese punto de vista del crecimiento, es donde el enfoque empresarial, cada quien va a tener un punto de vista muy significativo o una identidad muy significativa. Sin embargo, yo creo que hay señales que tu negocio debe de darte cuando es el momento de expandir. Cuándo es el punto máximo, cuando la demanda sigue creciendo y podría ser el momento adecuado de considerar abrir una segunda ubicación en la misma ciudad, por ejemplo. Sin embargo, es crucial no precipitarse, ¿no? La expansión debe de ser estratégica y basada en un análisis cuidadoso de los costos del mercado. Además, las oportunidades
inmobiliarias, ¿no? Siempre yo les digo a mis clientes o a mis socios, el negocio se hace cuando se cierra un contrato de arrendamiento o la compra, no después. Finalmente, Alejandro también subrayó una cuestión que a menudo se pasa por alto, ¿no? El éxito duele. Expandir un negocio no es fácil y conlleva riesgos y sacrificios, pero también hay que considerar algo muy importante. En la crisis, cuando creces, esto aplica tanto en el sector restaurantero como en general en cualquier otro tipo de sector, por ejemplo, hablando de múltiples áreas de real estate, pues los tiempos de incertidumbre económica, ¿no? Que definitivamente se pueden presentar, son externalidades donde pues tienes que ser suficientemente astuto para identificar áreas de oportunidad. Por ejemplo, la adquisición de propiedades, si estás arrendando, hay precios más bajos en crisis, entonces es momento de invertir. Hay veces que los mercados están saturados y entonces esto te da la oportunidad de poder establecer el crecimiento y la oportunidad de identificar esos nichos de expansión. Quiero también decirte que cuando estás creciendo, nos decía por ejemplo Alejandro que muchas veces en lugar de hacer caso a un análisis financiero donde se pudiesen establecer algunos costos-beneficios en función de lo que implica crecer financieramente, te dejes guiar por la intuición y sepas que es el momento. Sin embargo, yo aquí rescato una cosa muy importante. 26 años de experiencia que tiene la marca Casa Oaxaca, en este caso, que es de los restaurantes que han generado muchísimo más negocio y oportunidad para Alejandro. Yo creo que la oportunidad de crecer y cómo ha venido creciendo de una manera muy estable, las ubicaciones que tiene se mantienen constantes, es precisamente porque tiene un profundo conocimiento de su cliente, un profundo conocimiento del mercado. Y esto le da la oportunidad de poder generar esa incertidumbre o esa intuición que a veces cuando eres un emprendedor con muy poca experiencia o con muy poco conocimiento del mercado no puedes tener todavía porque te falta mayor conocimiento. Yo creo que el conocimiento no solamente tiene que ver en el tema del know-how de las cocinas, de todo lo que se tiene que poner de la mano en el mundo de la hospitalidad, hablando de los negocios en restaurantes, con el tema de la consistencia, de los menús, de la funcionalidad de las cocinas, de los espacios, del número exacto de mesas, del número exacto de comensales en ciertas horas picos. Yo creo que lo más importante es que puedas identificar cómo te vas a diversificar para no generarte tú una misma competencia y poder atacar diferentes áreas. Por ejemplo, en el ámbito de los restaurantes es evidente que en las cocinas que lleva Alejandro pues hay una diversificación que le permite ofrecer diferentes opciones a sus clientes, desde un desayuno ejecutivo en la zona norte como un destino turístico enfocado en una ubicación sumamente estratégica donde va a ser la opción definitivamente de visita para los turistas internacionales o nacionales y que es una referencia, vivir una experiencia en Casa Oaxaca, hasta una cocina de autor que tiene que ver con toda la diversificación del tema de la cocina de mar y todas estas funciones que le han permitido a él mantenerse vivo en el mercado y ser la opción que diversifica los paladares de sus clientes. Sin duda, una de las cosas con las que yo me quedo más es que diversificar no necesariamente tiene que estar empatado con el tema de un modelo financiero, una proforma financiera, porque evidentemente cuando te enfrentas en un mundo de competencia y de crisis constante, como nos los platicó Alejandro a través de la supervivencia o el modelo de supervivencia que él maneja, pues en sus crisis donde primero pone en balanza hasta dónde puede crecer y dónde puede establecer las vulnerabilidades de su modelo, es precisamente la oportunidad de que tengas fundamentos o tengas planes de rescate que te ayuden precisamente a generar una estabilidad financiera para tu empresa cuando tienes una crisis interna o cuando tienes una crisis externa en donde pues tienes que hacer pues ese músculo, ese fondito que tienes en la parte de atrás para hacer frente a esas externalidades, ¿no? Algunos le llaman alguna reserva para eventos de dificultad,
para causas de fuerza mayor, inclusive muchos contratos de arrendamiento o inclusive contratos de compraventa son cláusulas muy importantes. Cada vez son más emprendedores en México de todas las escalas que yo tengo la oportunidad de conocer, que aseguran también sus modelos de negocio para ese tipo de eventos de dificultad. Sin embargo, ningún seguro, ninguna póliza te va a dar la posibilidad de poder generar las soluciones como líder, como emprendedor, como empresario, como cabeza de tu negocio, si tú no tienes pues prácticamente esta estabilidad o esta línea que te permita establecer en diferentes momentos las piezas que tienes que colocar en un rompecabezas cuando estás pasando un evento de dificultad. La expansión, como vemos, tiene que darte también la oportunidad de que generes una área o un restaurante o una ubicación bastante más consolidada que sabes que es tu number one, y al mismo tiempo, como lo decía Alejandro en sus palabras, sus hijos, ¿no?, que son diferentes restaurantes, pues algunas veces van a ir arriba, algunas veces van a ir abajo, pero la oportunidad que tu esquema más estandarizado, que es prácticamente el negocio más noble, te puede dar ese cash flow que te permite seguir creciendo en otras ubicaciones. Y básicamente esa es la lógica de la expansión, esa es la lógica de crecer, de abrir diferentes puntos, que al final puedes apostarle a una sola ubicación o a un solo nicho de tu negocio, que eso representa tu cash flow. Hace un par de días estuve en una conferencia con expertos de real estate y hablamos de la integración vertical de un grupo de empresas, ¿no? Cuando tú decides crecer y crecer en una sombrilla, en este caso, por ejemplo, de real estate en el mundo de restaurantes, pues tienes que saber cuál es ese músculo, primero, que te genere ese cash flow, después cuál es la otra empresa que te va a generar tal vez un ticket de venta más alto, pero no va a ser un cash flow. Después tienes que crecer en el ámbito de la estructuración del real estate, tal vez ya cambiar tus contratos de arrendamiento, y en lugar de que sean arrendamientos de 2-3 años donde el interés anual va a crecer 3-4 puntos porcentuales arriba del índice nacional de precios al consumo, pues probablemente ya puedes cerrar contratos de 5+5 o 10 años más 5, donde vas a deducir automáticamente las cláusulas, vas a invertir en la renovación del inmueble, o si es un inmueble que tiene carácter, como lo hemos discutido, pues bueno, tal vez hacer inversiones muy estratégicas. Y si ya quieres a un paso más patrimonial, más de activo, pues entonces ya te puedes arriesgar a comprar, a adquirir esa ubicación. Yo siempre te recomiendo que inclusive, aunque no tengas en el corto plazo dentro de tu esquema de negocio la adquisición, porque implica la descapitalización, te recomiendo que en tus contratos de arrendamiento siempre busques el derecho de tanto de compra y de renta, precisamente para proteger tu inversión, pero también te invito a que pienses a largo plazo, porque al final solamente a través de la inversión patrimonial vas a garantizar el crecimiento, el apalancamiento de tus negocios, y si en un futuro quieres seguir creciendo, solamente a través de garantías colaterales y evidentemente de inversión patrimonial puedes dar ese múltiplo doble, ¿no?, que te genera un retorno de inversión bastante más atractivo, y que no solamente dependes de tu core business, en este caso de los restaurantes, sino también de una estrategia bien consolidada financieramente y estratégicamente en el corazón del mundo de real estate, que es básicamente la adquisición de los activos, ¿no? Bueno, en resumen, te podría decir que nadie tiene una fórmula mágica de cómo generar un crecimiento sostenido en función del crecimiento del mundo de los restaurantes en real estate. Sin embargo, a algunos les puede funcionar ser muy esquemáticos, medir mucho el riesgo. A otros, como Alejandro, pues afortunadamente tienen un colmillo y han desarrollado un talento muy particular, siendo una empresa familiar, estructurada, que les permite ir generando el crecimiento en base a su intuición, lo cual ha sido una fórmula muy exitosa para ellos. Y también otras cadenas mucho más grandes que ya tienen todo mucho más estandarizado, que se convierten inclusive posteriormente en franquicias. Después platicaremos con algunos líderes de esas industrias o de esas cadenas, y que eso no solamente les permite seguir creciendo, sino también les permite generar otro ingreso, que es a través del modelo de franquicia. Bueno, espero que estas consideraciones y datos que comparto contigo te ayuden a crecer y a tomar decisiones en tu día a día en el mundo de los negocios, y sobre todo si estás creciendo en la industria de los restaurantes. Mis respetos, no es una industria fácil,
pero nada es imposible. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Si te gustó este episodio, te invito a que por favor nos califiques con 5 estrellas. Eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a que este episodio llegue a más personas. Si tienes algún amigo emprendedor, si tienes alguna persona que está pensando en invertir o en crecer, no dudes en compartirle este episodio. Queremos llegar a más personas y llegar a las manos correctas. Te invito también a que sigas nuestras redes sociales a través de silmexico.com, Silmexico en cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales o inclusive las plataformas de nuestro podcast Real Estate y Negocios o las mías, las propias, Dolores Pérez Islas, en cualquiera de las plataformas, a excepción de, pues por ejemplo, algunas menos conocidas o que no utilizo tanto, ¿no? Como podría ser, ¿cómo se llama esta? La de Twitter. Perdón, se me olvida, qué bueno que me ayudan porque si no, ni me acuerdo del nombre, pero pues en Instagram, en Facebook, con mucho gusto me pueden encontrar. Y pues también pueden escribir a dolores@silmexico.com y también les puedo escribir a través de esa vía. Hasta la próxima.